Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado octavo B, especialmente, y octavo A, para quienes estoy grabando eh, esta, este corto video. Eh, ya hemos tenido la oportunidad en el área de Constitución, en la asignatura de Constitución, pues trabajar el primer taller, en el cual pues desarrollamos una temática muy interesante que tiene que ver con la historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, entre el año 1850 y 1900, en el cual pues ustedes desarrollaron una actividad que hace referencia a las características de las constituciones que tuvo Colombia en el siglo XIX, la constitución de 1853, de 1858, la de 1863, para desencadenar en la constitución de 1886, que fue nuestra última constitución hasta la de año de 1991. Bueno, en él pues ustedes tuvieron la oportunidad pues de comprender cómo, cómo estaba o cómo se empezó a organizar el país después del proceso de la independencia, en su parte normativa como tal, las tensiones que habían entre el centralismo y el federalismo, lo que nos conllevó a nosotros a desarrollar la famosa patria boba como tal. Eh, y algunas características esenciales de la vida social, política y cultural de este periodo. La importancia que tuvo el desarrollo del ferrocarril a finales del siglo XIX, y bueno, y todas estas características que nos amplían a comprender cuál es nuestro pasado histórico desde la normatividad como tal. Para el día de hoy estaremos hablando, desarrollando el taller número 2. Planteo desarrollar solamente 3 talleres para este periodo, pero con temas muy trascendentales y profundos que tienen que ver básicamente en Constitución con la violencia en Colombia durante el siglo XX. Lamentablemente la historia de nuestro país es una historia de constante lucha. Inicialmente nuestros indígenas tuvieron que enfrentar la arremetida violenta que tuvieron los europeos con la conquista y la colonización, en donde, bueno, prácticamente exterminaron a nuestras culturas desde que estaban aquí en nuestro continente como tal. Posteriormente, con la colonización española, específicamente en nuestro territorio, pues se da el proceso de independencia entre criollos, esclavos o esclavizados, para corregir el término, e indígenas, y bueno, todo ese proceso que de una u otra manera ya hemos avanzado y que hemos abarcado desde la cátedra de historia, para arrancar un siglo XX lleno totalmente de violencia, que fue la herencia que dejó el centralismo y el federalismo, para traducirse en una guerra entre liberales y conservadores a comienzos del siglo XX, donde se da la hegemonía conservadora, donde se da el periodo liberal, y donde ya nuestros abuelos tienen la oportunidad de haber vivido y de contarnos esa historia tan cruel, que terminamos nosotros en una segunda patria boba, matándonos entre liberales y conservadores por querer organizar el país. Y es ahí el resultado de lo que hoy en día lamentablemente nosotros tenemos, un país muy hermoso, pero con una historia de lucha, de guerra, de muertes, de rebeliones, de inconformidades, de imposiciones de algunos grupos o élites sociales en el país. Ya vimos lo que pasó en Bogotá estos días, y cómo de pronto los grupos sociales de las altas élites de Colombia que tienen el poder, pues tratan de apaciguar o de tergiversar o de cambiar la verdad de esa violencia enraizada, en la cual ha sido heredada por las malas administraciones y las malas decisiones, o por el deseo de algunos grupos sociales de tener más o pasar por encima de los demás, y lo que nos ha conducido hoy a
a un estado de un alto grado de corrupción, de un alto grado de desigualdad, de falta de oportunidades, siendo uno de los países más ricos del mundo y con mayor biodiversidad. Quiero invitarles para este taller número 2 a ustedes jóvenes que pues el objetivo es que ustedes comprendan los aspectos más trascendentales de la política colombiana durante el siglo XX, o que marca el siglo XX, que es la historia. Y en la primera parte ustedes van a encontrar un mapa conceptual muy interesante, en el cual pues lo van a analizar, lo van a observar, en el cual van a encontrar los diferentes sucesos de esa violencia marcada en Colombia durante el siglo XX, que repito nuevamente es el producto básicamente de la lucha por el poder entre liberales y conservadores, y que a mediados del siglo XX como tal se llega la ideología comunista, socialista, impulsada desde Rusia, y con el triunfo logrado de Cuba en Latinoamérica, pues surgen los grupos guerrilleros, otro factor bastante complejo. Y posteriormente, hacia la década de los 70 y los 80, empieza a surgir el peor cáncer de la humanidad, que es el tema del narcotráfico. Y en Colombia, pues desafortunadamente hay que decirlo, fuimos pioneros del inicio del narcotráfico, o la exportación de productos o de narcóticos, con la bonanza marimbera que se hizo, y posteriormente, pues digámoslo en términos coloquiales, Colombia le roba el negocio a Bolivia de la exportación de coca hasta convertirse en el primer exportador de coca del mundo. Y bueno, y las consecuencias que con ellos surgen, posteriormente el mismo narcotráfico, la guerrilla, se le suma el nacimiento del paramilitarismo, como una medida represiva frente a los ataques de los grupos de izquierda, del grupo de guerrilla, que terminó siendo también un mal, de los cuales hoy en día existen tantos desplazamientos en Colombia. Es más, con muchos de los ustedes que están viendo este video son desplazados de la violencia de algún lugar, o hemos sido víctimas de lo mismo como tal. Con este tipo de violencia, pues lo que hemos generado es cada día más desigualdad y más pobreza. Entonces, pues la guía en general lo que busca es que ustedes como que se vayan apropiando de argumentos sólidos, y hay un dicho muy interesante que dice, quien no lee, o quien no le gusta leer, termina por creer lo que le dicen los demás, y eso nos pasa mucho a nosotros. Es que me dijeron, me contaron, pero ¿quiénes podemos decir? Yo lo leí, yo lo investigué, y los argumentos son estos. Y con todo el respeto, es lo que pasa mucho con los fanáticos del uribismo. No leen, no conocemos la historia. Con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con los grupos de izquierda, ni que soy petrista, ni mucho menos, pero sí es importante leer, argumentarse, para poder comprender el contexto básico de lo que somos, de lo que es la realidad que nosotros vivimos en el tema de violencia en Colombia. Entonces, en esta guía, pues básicamente lo que van ustedes es a ampliar un poco el tema de sus conocimientos del origen de la violencia en Colombia durante finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Bueno, espero que puedan disfrutar, que puedan ampliar un poco más sus conocimientos sobre esto, y cualquier inquietud, por favor me la preguntan. Los invito nuevamente a que se inscriban en mi canal de YouTube, donde me encuentran como Robinson García Chávez, y ahí pueden pues ver estos videos directamente, donde estoy explicando, y otros videos que tienen relación con el tema. Bueno, para todos un feliz día, el desearles a ustedes bendiciones, que nos cuidemos. Estamos en la época, o en el momento más peligroso de esta pandemia para nuestro país. Ya vemos los contagios en nuestro municipio y en nuestro corregimiento de La Palmita, que estamos llegando, ya pasamos de las cifras oficiales de 300 y pico. Se manejan cifras extraoficiales de cerca de 2000 personas que hemos sido contagiadas, o muchos hemos sido contagiados y no nos hemos dado cuenta, hemos pasado desapercibidos. Y en el país pues ya estamos viendo que esto cada día es complejo, estamos viendo fallecer muchas personas de nuestro municipio que
nos están doliendo, que son familiares, que son conocidos, que son amigos, que son personajes que se destacan en nuestro corregimiento y que, bueno, la única manera de evitar eso es el autocuidado y estar en casa. Bueno, que tengan todos un feliz día, que mi Dios me los bendiga, me los proteja y cuídense muchachos. Vamos a hacer esta actividad con toda la energía posible.